Hola, buenas tardes, compañeros y profesora. Nuestro tema a exponer el día de hoy es el 5.6, que es la interpretación dentro de un diagnóstico psicopedagógico. Mi equipo está conformado por Abigail Altamirano Sandoval, Morelia Saray Cruz Caballero y su servidora Melissa Martínez Rodríguez. Eh, por primera instancia, les vamos a hablar sobre qué es la interpretación, a qué se refiere. Bueno, esta palabra proviene del latín interpretatio, la cual significa la acción o efecto de interpretar. Esta interpretación en sí es un análisis concluyente sobre un contenido, es decir, es el narrar sobre una acción que estemos observando. Es decir, esta interpretación de alguna manera es de forma individualizadora, ya que como sabemos, las personas sienten, actúan y piensan diferente. Entonces, no es lo mismo a que a lo mejor yo vea un ejemplo, ¿no? Yo vea a lo mejor una caricatura, la cual a mi parecer puede ser que es muy grosera, que llevan pues de alguna manera contenido inapropiado para, pues a lo mejor para los pequeños, ¿no? Y a lo mejor otra persona más grande o de mi misma edad va a decir, no, pues es que la, eh, la caricatura de alguna manera es interesante. Si lo ves por otro lado, nos enseña a lo mejor a defendernos con personas más grandes o nos enseñan tales cosas. Entonces ahí es donde ya existe una interpretación del contenido. Es como uno como persona ve las cosas o cómo es que las analizamos. Entonces, esta interpretación, de alguna manera, nos damos cuenta que conlleva un gran contexto, no solo en este diagnóstico, sino en todos lados se ve una interpretación y que de alguna manera esta misma nos va a ayudar a, pues de alguna manera nos va a ayudar a dar a conocer ciertas acciones. En esta interpretación conllevan tres niveles de inferencia, la cual el primer nivel es de verbalización. Aquí se refiere a que debe de existir argumentos, un diálogo. ¿Esto para qué? Para saber un poco sobre el caso del individuo. Aquí es donde ya entra la plática, donde decimos es que cómo te sientes, a ver, platícame esto o aquello, ya sea con el individuo o a lo mejor un familiar o una persona que de alguna manera sí lo conoce. El segundo nivel es de descripción. Aquí como tal, como dice la palabra, ¿no? Es describir las acciones que él hace o a lo mejor cómo se siente, ¿no? En este caso, dentro de este nivel, pues la observación es de, bueno, es de gran importancia, lleva un gran papel, ya que pues la observación nos lleva a identificar ciertas acciones, ¿no? Un ejemplo, al momento de que estamos platicando con una persona o así, ¿no? Nos damos cuenta tan solo con la vista, si se siente nervioso, sus movimientos. Entonces, estos movimientos nos va a ayudar a tener o llevar a cabo, pues, a tener un conocimiento de cómo se siente, ¿no? Porque de alguna manera la observación nos va a ayudar a ver realmente pues cómo está la persona o cómo es que se desarrolla. Entonces, dentro de esta descripción, la observación va a ser una herramienta fundamental, ya que esta también nos va a arrojar resultados, pues de alguna manera que a lo mejor el paciente no nos va a decir tal cual. El siguiente nivel es de explicación. Para llegar a este nivel, pues debemos de pasar por la verbalización, la descripción. En este como tal ya es exponer nuestros resultados. El por qué a lo mejor en un diagnóstico llevamos tales pruebas. Pueden ser psicométricas, proyectivas o test. Entonces, aquí es donde ya al juntar toda la información recabada durante nuestro diagnóstico, es arrojar la información, o sea, el comportamiento tal y tal del individuo,
pues estas pruebas nos ayudaron a ver si realmente a lo mejor el problema o la dificultad de aprendizaje que tiene la persona puede ser por falta de motivación por los padres, ¿no? O podría ser que a lo mejor de pequeño tuvo a lo mejor un conflicto o le pasó ciertos acontecimientos que de alguna manera lo marcó, ¿no? Entonces, esta nos va a ayudar a exponer y dar a conocer el por qué realizamos dicho trabajo y para qué nos va a funcionar. Entonces, como tal la interpretación, esta se va a ver en varios contextos y de alguna manera esta nos va a ayudar para analizar cierta información, que de alguna manera, como ya les había mencionado, esta va a ser de forma individual. Y, o sea, está bien que a lo mejor una persona vea o sienta que diga, pues es que yo no me siento bien, ¿no? Y a lo mejor yo te puedo decir, es que físicamente te ves bien, o sea, no es como que exista algún problema, pero en realidad no sabemos el por qué a lo mejor esa persona se siente pues mal, ¿no? Entonces, esta interpretación se va a hacer de manera individual y esto va a depender de cada uno pues de las personas, ¿no? Bueno, después les voy a explicar el siguiente tema mi compañera. Las inferencias interpretativas se efectúan en dos partes. La primera parte es por parte del sujeto evaluado. Aquí es un grado de inferencia de transformación de la información. ¿A qué nos referimos a esto? A que la información tiende a otorgarse un sentido que puede concentrarse no solo en el lado evaluador, sino también en la parte evaluada. Aquí el sujeto evaluado en el proceso suministra la información al evaluador, efectuando algunas inferencias. La segunda parte es por parte del evaluador. En hace una énfasis que hay una diferencia de 4 niveles de progresividad intensiva inferencial. El primer nivel es el nivel inferencial 1, que en este concierne solamente directamente al observable, donde la conducta del evaluador es considerado como la muestra del comportamiento habitual del sujeto evaluado. Aquí nos ilustra acerca de lo que se espera que haga en condiciones parecidas. Este nivel es el más bajo de inferencia, es un tipo de modelo conductual. El segundo nivel, se efectúa más en lo empírico, en la forma en la que la conducta a evaluar se relaciona con otra más amplia con la que habitualmente vamos a juntar, cuya relación está estudiada. Es propio de un modelo conductual cognitivo. El nivel 3 de inferencia, aquí hay una afirmación más teórica, ya que va más allá del observable y necesita un puente para llegar de lo empírico hacia las reglas de correspondencia. Las reglas de correspondencia nos permite pasar del nivel teórico empírico y viceversa. Este nivel de inferencia implica tomar una conducta e interpretarla como un signo de existencia con un determinado constructo. Aquí el rasgo de la personalidad lo explica, y así como esta parte de interpretar ciertos constructos que subyace en el comportamiento del evaluado, como los modelos teóricos de atributo y cognitivo. Por último tenemos el nivel 4. En este hay un concepto de inferido de la conducta del sujeto que integra directamente, sin reglas de correspondencia, en una teoría de personalidad en la que haya un sentido más interpretativo, más profundo. Este tipo de salto inferencial es más frecuente en modelos de psicoanalítico, en donde se interpreta no como tal cobra un protagonismo muy alto, sino que
puede caer en un error y pasar del contexto de descubrimiento a las conclusiones sin determinar el contexto de justificación. La profundidad de la interpretación debe ser apropiada a la calidad y a la objetividad y a la validez que le damos relevancia a los datos disponibles y a los objetivos. Para poder emitir un diagnóstico y una evaluación correcta, es más útil disponer de una buena integración de valoración e interpretación de la información que empeñarse en acumular demasiada información. Un buen profesional sabe qué información necesita y cuál es la relevante. No va a tener que ocupar más información de la debida, ya que esta va a ser innecesaria y va a obstruir a que se dé una buena interpretación. Yo les voy a hablar sobre los errores y sesgos de interpretación. La interpretación puede crearse por el efecto, ya sea interesada en sesgos de evaluación. En esta forma también se va a dar lo que son los esquemas del conocimiento y las disposiciones. El otro punto sería el sesgo de error. Se conoce más como un modo sistemático. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Que esto se va más a ligar en la activación y perjuicios de estereotipos. Un ejemplo de ello más claro sería que se han comprobado que estos afectan hacia el comportamiento, ya sea a los pacientes. También uno de ellos igual se pueden evaluar entre las dimensiones. Otro punto sería que los errores pueden colocarse en distintos momentos, ya sea en la cognición. Estos puntos se van a basar en el proceso de percepción. El 2 es el proceso de tratamientos cognitivos de la información. El tercero es el concepto afectados por la idea acerca de lo cognitivo. Asimismo, el siguiente es las atribuciones causales. El último es las expectativas, que esto se va a basar más en lo que es el conocimiento, la memoria y los deformados. Por otra parte, les voy a hablar sobre otros errores que se han cometido más en el ser, que estos momentos van a aparecer en 3 tipos. El primero es la interpretación excesiva, que esto nos quiere dar a entender que se medirá por el valor absoluto, positivo, lo negativo. De la diferencia de los valores asignados, cada dato por el evaluador también se va a basar en lo clínico y los jueces expertos. El segundo es por omisión de interpretación. Quiere decir, en este caso, el evaluador clínico no asigna un peso de intents